Como nación, los Estados Unidos se mantienen firmes. Incluso si todos los enemigos del país levantaran sus fuerzas y atacaran simultáneamente, los vastos recursos, el formidable ejército y el espíritu resiliente de la nación sin duda prevalecerían. En general, Estados Unidos es casi imposible de invadir. Pero esa es la parte importante. Solo en su conjunto. ¿Qué pasa con los estados individuales? ¿Cómo les iría frente a una invasión? Hoy vamos a descubrir cuál estado de los Estados Unidos sería el más vulnerable frente a una invasión moderna y cuál se mantendría como un bastión impenetrable. Casi no hay listas que hablen sobre los estados de Estados Unidos más difíciles de invadir que no clasifiquen a este estado no contiguo de Estados Unidos, al menos cerca de la cima. Y por una buena razón. La ubicación de Alaska en el extremo noroeste de América del Norte proporciona una defensa formidable. Su terreno accidentado, miles y miles de millas de paisajes helados y vastas extensiones deshabitadas crean fortificaciones naturales que desafiarían incluso al invasor más determinado. Las temperaturas congelantes del estado, que una vez alcanzaron casi 80 grados bajo cero Fahrenheit o 62 grados bajo cero Celsius en Prospect Creek, sirven como un disuasivo adicional, haciendo que cualquier intento de invasión sea peligroso. Eso sin mencionar lo desafiante que sería llevar las fuerzas de invasión a Alaska en primer lugar. La mayoría de las 34.000 millas de costas de Alaska son prácticamente imposibles de desembarcar. Al mismo tiempo, cualquier invasión terrestre tendría que pasar por la frontera de 1.450 millas de largo entre Canadá y Alaska, que presenta algunos de los terrenos más salvajes y desafiantes de América del Norte. En resumen, invadir Alaska sería una pesadilla logística. Pero por el bien del argumento, digamos que de alguna manera la fuerza invasora logra atravesar el terreno accidentado y el clima helado. Lo que les esperará al otro lado es una presencia militar bastante robusta. Con más de 665.000 millas cuadradas de tierra, pero solo 733.000 habitantes, Alaska es el estado más escasamente poblado de los Estados Unidos. Sin embargo, esto también significa que tiene la segunda mayor concentración de militares en los Estados Unidos, con 20.757 miembros del servicio en activo y otros 7.266 miembros de la Guardia Nacional y la Reserva. En Alaska hay 9 bases militares, la estación de la Fuerza Aérea de Clean Air en el condado de Denali, la base de la Guardia Costera Juneau de los Estados Unidos en Juneau, la base de la Guardia Costera de la Unidad de Seguridad Marina de Valdez en Valdez, la base de la Guardia Costera de Integrated Support Command Kodiak en la isla Kodiak, la base del Ejército de Fort Greely, la base de la Fuerza Aérea de Eielson, la base del Ejército de Fort Wainwright cerca de Fairbanks y la base conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage. Fort Greely alberga el sistema de misiles antibalísticos de defensa de medio curso basado en tierra, siendo uno de los 2 únicos estados de Estados Unidos en Min-in-Northerners tener tal crucial capacidad de defensa. Este componente principal de los Estados Unidos en la estrategia de defensa de misiles mejora las propias defensas de Alaska, que ya son formidables. Fairbanks, donde se encuentra Fort Greely, también es uno de los lugares de mayor gasto en defensa en Alaska, con $451.4 millones gastados en 2022, mientras que Anchorage representa aproximadamente un cuarto de los $4.000 millones de gasto en defensa del estado en 2022. Además de las bases militares fuertemente fortificadas, Alaska cuenta con bastantes fuertes que pueden ser utilizados como baluartes defensivos. Estos incluyen Fort Hall, ubicado en la península de Kenai, y Fort Abercrombie en la isla de Kodiak. Como puedes ver, Alaska es un centro fuertemente fortificado que puede resistir un intento de invasión intenso y prolongado por sí solo. Pero eso es justo lo que pasa. Alaska tendría que hacerlo mayormente por su cuenta. Así como las fuerzas enemigas tendrían dificultades para llegar al estado, cualquier refuerzo y recursos también enfrentarían desafíos significativos debido al aislamiento del estado. Dado que Alaska no comparte frontera terrestre con los Estados Unidos, las únicas 4 autopistas en el estado, A1, A2, A3 y A4, están severamente limitadas en su alcance y conectividad. Por eso, Alaska no reclama ser el estado más difícil de Estados Unidos. Para invadir en nuestra lista, el próximo estado del que hablaremos ciertamente no tiene problemas con la conectividad. Una de las autopistas más transitadas en los Estados Unidos, la I-95, bordea su costa sur.
Esa ventaja lo convierte en uno de los más difíciles de invadir. Vamos a Connecticut para averiguarlo. Además de la I-95, Connecticut es servido por 5 autopistas más: la I-84, la I-91, la I-291, la I-384 y la I-691. La ubicación estratégica de Connecticut en el corredor noreste también le proporciona acceso a grandes centros urbanos, como Nueva York y Boston, lo que mejora aún más sus ventajas logísticas. Desafortunadamente, eso es todo para Connecticut. El 48º estado más pequeño de los Estados Unidos solo tiene 4 instalaciones militares principales, con solo 2 de ellas siendo bases militares tradicionales: la base marina del Centro de Seguridad Marina y la base de submarinos Naval New London en Groton. Las 2 restantes, la Academia de la Guardia Costera en New London y el Centro de Investigación y Desarrollo de la Guardia Costera en Groton, contribuyen a la defensa de Connecticut, pero se centran más en la formación e investigación que en las operaciones militares activas. Y de hecho, el Ejército, la Marina y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos no tienen ninguna base en el estado de Connecticut. La naturaleza tampoco es de mucha ayuda cuando se trata de defender el estado de Connecticut. Claro, hay algunas barreras naturales como el río Connecticut, que atraviesa el centro del estado, y la montaña Bear, que tiene una elevación de unos 2.300 pies. No obstante, estas cualidades son menores comparadas con las defensas geográficas más significativas presentes en otros estados. Connecticut también es el 4º estado más densamente poblado en los Estados Unidos, lo que hace que cualquier planificación logística de defensa sea mucho más complicada. Está bien, no se ve muy bien para Connecticut en caso de que sean invadidos, pero para ser justos, Connecticut parece estar muy consciente de sus deficiencias, razón por la cual el estado ha visto el mayor aumento en el gasto del Departamento de Defensa en 2022. El estado se clasificó entre los 10 principales gastadores del año con $22.3 billones gastados principalmente en 3 ubicaciones: New London, Hartford y Fairfield. Esta disposición para invertir más en defensa ha salvado a Connecticut de ser clasificado como el estado más fácil de los Estados Unidos para invadir en nuestra lista. Aunque Connecticut está aumentando su gasto militar, aún está lejos de igualar al próximo estado del que hablaremos: California. Con $56.2 billones gastados en defensa en 2022, más del doble que Connecticut, California se clasifica como el tercer mayor gastador en los Estados Unidos. Dado el gran número de contratistas de defensa, instituciones de investigación y bases militares ubicadas en California, esta cifra no debería ser sorprendente. En términos de gasto en contratos, se gastaron hasta $11.9 billones solo en San Diego en 2022. San Diego es donde se encuentran algunas de las más grandes bases militares de los Estados Unidos. Las instalaciones en cuestión son la base del Cuerpo de Marines de Camp Pendleton, con más de 42.000 militares en activo, y la base naval de San Diego, con más de 24.000 militares. Pero estas 2 bases militares son solo una pequeña fracción de la locura de presencia militar de California. De hecho, el estado ocupa el primer lugar en cuanto al número total de bases militares dentro de un solo estado. Algunas de estas bases incluyen la base del ejército del depósito del ejército Sierra en Hurlong, la base naval del terminal oceánico militar Concord en Concord, las fuerzas conjuntas de los Alamitos en los Alamitos, la base del ejército Camp San Luis Obispo en San Luis Obispo, la base del ejército Camp Roberts en Monterrey, la base de la Fuerza Aérea de Los Ángeles en El Segundo, la base de la Fuerza Aérea Edwards en Edwards y la base del ejército Fort Irwin en Barstow. Y eso no es todo. Como puedes ver, si alguna vez se intentara una invasión del estado, California parece más que preparada para el desafío. Esta preparación también es el resultado del mayor número de personal en servicio activo estacionado dentro de un solo estado, con 158.784 tropas. Si se necesitan más tropas o equipo, pueden llegar a California sin problemas. Después de todo, casi 30 autopistas cruzan el estado, proporcionando una red sin interrupciones para movimientos rápidos de tropas y apoyo logístico, incluyendo vías principales como la I-5, I-10 e I-15. Lo mismo ocurre con las muchas bases costeras que permiten un rápido despliegue naval y de la Fuerza Aérea. Sin embargo, la costa de 840 millas de California puede verse como una desventaja.
mientras que la geografía del resto del estado, que incluye tanto el punto más alto como el más bajo de los Estados Unidos contiguos, el Monte Whitney y el Valle de la Muerte respectivamente, en su mayoría funciona a su favor. La costa fácilmente accesible introduce numerosas vulnerabilidades de defensa. A pesar de su poder militar, California no está clasificada como el estado más difícil para defender de Estados Unidos en nuestra lista. Hablando de poder militar, eso es precisamente lo que el próximo estado de los Estados Unidos, que vamos a examinar, carece. Con solo 290 personal en servicio activo estacionado en el estado, Vermont tiene una de, si no la presencia militar más débil en todos los Estados Unidos. No mejora cuando se discute el número total de bases militares disponibles en el estado. Solo hay dos. Una está ubicada en Burlington y la otra en Northfield, y ambas albergan a la Guardia Nacional Aérea de Vermont. La mayor amenaza que representa la última base es que alberga al 158º Escuadrón de Combate, que fue la primera unidad de la Guardia Nacional Aérea en servir como hogar para los aviones de combate F-35A Lightning Sounder, también conocidos como los aviones de combate más avanzados del mundo. Sin embargo, eso es prácticamente donde terminan los logros militares y tecnológicos de Vermont. En 2022, este estado quedó en último lugar según el Departamento de Defensa en base al gasto en defensa. Se gastaron unos $600 millones para estos fines, con el 90% destinado a equipos y suministros. En términos de ubicaciones de personal de defensa, Chittenden en el noroeste de Vermont tuvo la presencia más significativa, con $276.7 millones gastados en contratos de defensa y $130.2 millones gastados en personal. Dado que Vermont estaría en desesperada necesidad de más tropas y equipos en caso de una invasión, vale la pena examinar la red de conectividad del estado. En una palabra, esta red puede describirse como pobre. Solo 4 autopistas interestatales sirven al estado, I-89, I-91, I-93 y un pequeño segmento de I-189. Estas carreteras, aunque cruciales para los viajes regionales, no proporcionan la infraestructura extensa necesaria para movimientos rápidos de tropas a gran escala o el transporte de equipo militar pesado. Además, el terreno rural y montañoso de Vermont complica aún más la logística, lo que dificulta la movilización rápida y el apoyo a las fuerzas militares dentro del estado. Sin embargo, este terreno puede ser algo así como un salvavidas para Vermont en caso de una invasión, especialmente cuando se considera lo bien que la milicia de Vermont se ha adaptado a estas condiciones. Recuerda, esta no sería la primera vez que la guerra de guerrillas logra repeler con éxito a una fuerza invasora, así que aunque Vermont ocupa el último lugar en muchas listas nacionales, no ocupa el último lugar entre nuestros estados más fáciles de invadir. Aunque Vermont puede ver algunos beneficios inmensos de su geografía, nuestro próximo estado también lo hace. Entonces, vayamos al estado que te sorprenderá saber que tiene, posiblemente, las defensas naturales más fuertes de cualquier estado del país, Virginia. Hacia el oeste están las montañas Apalaches, que son legendarias por derecho propio. Los densos bosques y el terreno accidentado de los Apalaches son ideales para estrategias de defensa y tácticas de guerrilla, proporcionando amplia cobertura y caminos desafiantes para los movimientos enemigos. Además, el Valle de Shenandoah, dentro de los Apalaches, sirve como un corredor natural fácilmente defendible. De manera similar, la bahía de Chesapeake, ubicada al este, ofrece extensos sistemas de ríos que pueden ser utilizados estratégicamente para controlar el acceso y el movimiento. No es sorprendente que esta bahía albergue fuertes históricos como el Fuerte Wall, que podrían usarse para reforzar las defensas. Toda la costa de 7.213 millas de longitud está fortificada por bases navales y puertos, creando un escudo prácticamente impenetrable. Virginia tiene muchas bases militares, ubicándose en el top 5 de estados de los Estados Unidos en cantidad de bases en esta categoría. Más importante aún, Virginia es el hogar de la base militar más grande del país, la Estación Naval de Norfolk, que alberga a más de 82.000 personal militar. Otras bases notables distribuidas en todas las ramas militares incluyen la instalación aérea del Cuerpo de Marines Quantico en Quantico, la base del ejército Fort Belvoir en Fairfax, la base de la Fuerza Aérea Langley en Hampton, la Estación Aérea Naval Oceana en Virginia Beach y el Centro Marítimo Nacional de la Guardia Costera en Arlington.
Además de un impresionante número de bases militares, Virginia también cuenta con un número significativo de tropas en servicio activo, 125.162 para ser precisos. Según estas estimaciones de 2022, Virginia solo es superada por California. Sin embargo, cuando se trata de gasto militar en 2022, Virginia se sitúa en la cima. Pero Virginia no solo supera a California en gasto militar, supera a todos los estados de Estados Unidos. Con $62.7 billones gastados en 2022, casi el 10% de su Producto Interno Bruto estatal, Virginia demuestra un compromiso inigualable con la defensa nacional. Aproximadamente, el 26% de esta cifra se destinó a equipos y avances tecnológicos, con hasta 8 ciudades obteniendo contratos de defensa por valor de al menos $1 billón. Las 8 ciudades son las siguientes: Fairfax con $17.800 millones, Arlington con $4.400 millones, Newport News City con $3.600 millones, Norfolk con $3.200 millones, Virginia Beach City con $2.200 millones, Prince William con $2.100 millones, Alexandria City con $1.700 millones y Loudoun con $1.200 millones. Por supuesto, todas estas cifras están justificadas dado que las sedes del epicentro mismo de la estrategia militar y las operaciones de los Estados Unidos, el Pentágono, se encuentra en el condado de Arlington. Aunque hay algunas razones para esto, la ubicación estratégica de Virginia es la principal entre ellas. Verás, Virginia se encuentra a fácil alcance de importantes centros de defensa militar, gracias a las principales redes de transporte. Hasta 16 rutas interestatales atraviesan el estado, facilitando el rápido movimiento de tropas y equipos. Estas rutas incluyen la I-64, la I-66 y la I-95, que conectan a Virginia con importantes instalaciones militares y rutas de suministro a lo largo de la costa este y más allá. Por impresionante que sea Virginia, le falta la pura resistencia y la tradición de preparación para desastres que tiene nuestra primera opción. Pero antes de revelar el estado estadounidense más resistente para ser invadido, pasemos más tiempo en el extremo opuesto del espectro, entre los estados que, aunque vitales en otros aspectos, simplemente no ofrecen el mismo nivel de defensa contra una posible invasión. Delaware puede ser conocido como un centro de servicios financieros, pero ciertamente no se compara cuando se trata de capacidades defensivas. En las 2.500 millas cuadradas de Delaware, solo hay una base militar importante, la base de la Fuerza Aérea de Dover en Dover. Esto significa que no hay bases del Ejército, la Marina, el Cuerpo de Marines o la Guardia Costera en el estado. Aproximadamente 3.339 militares están asignados a esta base, lo que representa el 96.6% de todos los soldados en servicio activo en el estado, según las estimaciones de 2022. Delaware tampoco destaca en capacidades tecnológicas. El presupuesto militar de 2022 solo vio $700 millones gastados en defensa, con solo el 11% destinado a suministros y equipo. Estos fondos se distribuyeron entre 3 ubicaciones: Newcastle, Kent y Sussex, siendo la tercera la que recibió solo una pequeña fracción del presupuesto total en comparación con las 2 primeras. Pero la falta de capacidades tecnológicas no es el único aspecto que hace vulnerable a Delaware. La falta de barreras naturales significativas, el terreno plano y la alta densidad de población también contribuyen a esa vulnerabilidad. Con esto en mente, no debería sorprender que este segundo estado más pequeño en los Estados Unidos podría ser invadido con relativa facilidad. La única gracia salvadora para Delaware es su proximidad a las principales áreas metropolitanas, lo que podría facilitar una respuesta rápida o intervención de los estados cercanos, potencialmente a través de una de las 3 autopistas interestatales en el estado, I-95, I-295 e I-495. Lo mismo no se puede decir del estado más débil en nuestra lista, que está ubicado más al noreste. Pero aún no viajaremos allí. Por ahora, viajaremos en la dirección opuesta en el mapa, al suroeste, para revelar el estado que consideramos el más difícil de invadir en los Estados Unidos. Si sabes algo sobre la historia, geografía y militar de los Estados Unidos, probablemente no te sorprenderá nuestra primera elección. Es el único e inigualable Texas.
Intentar invadir el estado de la estrella solitaria probablemente sería el mayor error que cualquier adversario podría cometer. ¿Por qué? Porque no hay un solo aspecto que funcione en contra de las formidables defensas de Texas, que está en camino de convertirse en el estado más poderoso de todo Estados Unidos. Veamos algunos hechos. Texas tiene una robusta presencia militar, con 112.583 personal en servicio activo registrado en 2022. Si añades a los reservistas, tienes a 177.072 personas listas para defender Texas hasta el amargo final. Estos militares están desplegados en docenas de bases militares, 2 de las cuales se encuentran entre las 10 instalaciones militares más grandes del mundo. Las bases en cuestión son la base del ejército Fort Hood, en Killeen, con más de 70.000 militares, y la base del ejército Fort Bliss en El Paso, con más de 20.000 militares. Sin embargo, el ejército de los Estados Unidos no es la única filial presente en Texas, uno de los estados favoritos para el ejército. También están la Marina y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Aquí hay un rápido resumen de las principales bases en esta potencia militar. San Antonio, conocida por su fuerte presencia militar, alberga varias bases críticas. Base aérea del ejército de Martindale, base del ejército de Camp Bullis, base de la Fuerza Aérea de Lackland, base de la Fuerza Aérea de Brooks City y base del ejército de Fort Sam Houston. Y hay muchas otras bases notables también. Texas también está invirtiendo fuertemente en su infraestructura de defensa, reflejando su importancia estratégica. El presupuesto militar de 2022 de 58 billones se centró principalmente en equipos y suministros, con el 68% gastado en esta área. Mientras tanto, el 26% fue para los militares y el 6% para investigación y desarrollo. Hasta 18.6 billones de dólares en contratos de defensa se asignaron al condado de Tarrant, hogar de Fort Worth, famoso por sus industrias de aviación y aeroespacial. Aunque Texas no carece de fuerza militar, cualquier fuerza y equipo adicional podría llegar al estado rápidamente, gracias a su ubicación central servida por más de 20 autopistas interestatales. También hay diversidad de terrenos, desde colinas accidentadas y vastos desiertos, hasta densos bosques y extensas llanuras. Cada región presenta un desafío único para las fuerzas invasoras. Añade los 3 ríos que forman fronteras naturales del estado, el Río Grande, el Río Rojo y el Río Sabina, y se hace evidente que la madre naturaleza contribuyó a que Texas sea una fortaleza prácticamente inexpugnable contra cualquier invasor potencial. Y no olvidemos el tamaño de Texas. Con 268.820 millas cuadradas, Texas es el segundo estado más grande de los Estados Unidos, solo detrás de Alaska. Por lo tanto, incluso sin todas las bases militares, personal y tecnología, la vasta extensión del estado de la estrella solitaria haría casi imposible invadirlo y someterlo rápidamente. Aunque, seamos honestos, incluso si no hubiera militares, los ciudadanos de Texas podrían levantarse para defender el estado por sí mismos. Lo que nos lleva a la última razón por la que este estado está clasificado en el número 1, el orgullo de Texas. Aunque con este indicador realmente no se puede medir con tanta precisión como el poder militar y las barreras naturales, sigue siendo una fuerza para tener en cuenta. El orgullo de Texas es un sentimiento poderoso e inquebrantable que une a los residentes del estado con un sentido casi mítico de deber y resistencia, capturado en 3 simples palabras: Texas para siempre. El orgullo estatal es también precisamente lo que le falta al estado más débil de nuestra lista, según muchas encuestas. Bueno, orgullo y bastantes otros aspectos cruciales de defensa. El título menos que halagador del estado más fácil de los Estados Unidos para invadir pertenece a Rhode Island. ¿Por qué? En pocas palabras, todo sobre Rhode Island es pequeño. Con 1.214 millas cuadradas, Rhode Island es el estado más pequeño de Estados Unidos, lo que instantáneamente lo convierte en un blanco fácil. El estado solo cuenta con aproximadamente 3.000 efectivos en servicio activo, una cantidad mucho menor en comparación con la mayoría de los otros estados. Solo hay 3 bases militares, ninguna de ellas representa al ejército o a la fuerza aérea. Una de ellas, la estación Point Judith de Guardia Costera de los Estados Unidos Narragansett, utiliza solo a 30 personas y algunas embarcaciones para realizar operaciones en casi 70 millas de costa.
También hay solo 3 autopistas que atraviesan el estado: I-95, I-195 e I-295, lo que deja rutas mínimas para el despliegue rápido y los refuerzos de defensa. Y finalmente, el presupuesto militar de Rhode Island para 2022 fue de $1.600 millones, de los cuales solo el 23% se gastó en equipo. La mayor parte de este dinero se invirtió en una sola ciudad, Newport, dejando al resto de Rhode Island dependiendo de recursos limitados e infraestructura mínima. Otros aspectos de la geografía de Rhode Island tampoco ayudarían mucho a repeler una invasión por sí misma. El estado es mayormente plano, con Jerome Hill a solo 812 pies sobre el nivel del mar, sirviendo como su punto natural más alto. Además, prácticamente todo Rhode Island puede ser alcanzado rápidamente desde la orilla del agua, permitiendo a un posible invasor acercarse fácilmente desde múltiples direcciones. En aproximadamente 45 minutos, una fuerza invasora podría atravesar todo el perímetro del estado, abrumando sus escasas defensas y estableciendo rápidamente el control. Hay pocas, si es que hay, barreras naturales para frenarlos. Afortunadamente, todo esto es teórico, y nuestro estado oceánico probablemente no tendrá que lidiar con escenarios similares. Pero, ¿cuáles crees que son los estados de Estados Unidos más fáciles y difíciles de invadir? ¿Nuestra lista fue precisa? Comparte todos tus pensamientos, opiniones y adiciones en la sección de comentarios abajo. Y como siempre, gracias por ver y cuídate.